posibles respuestas. Vale. La Constitución Política establece que Colombia, además de constituirse como un Estado social de derecho, está organizada en forma de república unitaria, perdón, lo cual implica la centralización de las decisiones políticas más importantes de la nación. ¿En cuál de las siguientes situaciones se vulneraría el carácter unitario del Estado? A. Si cada departamento formulara sus propias leyes. B. Si se invirtieran más recursos en la educación de las poblaciones más pobres. C. Si se distribuyeran los recursos entre las entidades territoriales indígenas. Y D. Si se le permitiera a cada departamento manejar sus recursos financieros. Bueno, la Constitución Política del 91, jóvenes, quiso acabar con algo que se había establecido en la Constitución de 1886, la Constitución de Rafael Núñez y de Caro. Recordemos que esta Constitución nace luego de una serie de gobiernos liberales en la segunda parte del siglo XIX, que entre otras cosas significaron muchas guerras civiles en el país y al mismo tiempo una autonomía bastante grande de cada uno de los departamentos para, por ejemplo, jóvenes, entre otras cosas, tener bancos emisores cada uno de los departamentos y emitir papel moneda cada uno de los departamentos como tal. Esto generó procesos de inflación. El país no logró conectarse a la economía mundial capitalista con el éxito que se esperaba. Por lo tanto, pues fueron años en que la economía o la mala economía estuvo acompañada de consecuentes guerras civiles entre unos y otros, ¿verdad? Llegado al poder gobiernos conservadores, entre otros de Rafael Núñez, de Caro, establecen una nueva carta política para el país, luego de la constitución política que generara los Estados Unidos de Colombia. Esta constitución política le dio el nombre a la nación de República de Colombia formalmente, una constitución centralista en la que pues todo lo del Estado giraba alrededor de las decisiones que se tomaban a nivel del centro del país, es decir, a nivel desde la presidencia de la República, y esto dejó con pocas opciones a los departamentos de la época, a las intendencias y a las comisarías. La constitución política habla de descentralización, de la constitución política del 91, descentralización, es decir, darle cierta capacidad de maniobra y de autonomía a los departamentos y a los entes territoriales de tal manera que pues se comenzara, como quien dice, a disminuir el excesivo poder que hay desde el centro para la inversión, para la ejecución de obras, para la planificación de los entes territoriales, y al mismo tiempo abrió la posibilidad del establecimiento de distritos especiales. De hecho, Barranquilla es un distrito especial. Entonces, estos distritos especiales van a gozar de mayor autonomía como capital de un departamento que es, al no estar sujeto a decisiones gubernamentales desde la gobernación de un departamento en particular, ¿verdad? Pero la pregunta que nos hacen es bastante curiosa, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes situaciones vulneraría el carácter unitario del Estado? Edward, para ti, ¿cuál, por favor? Vamos a descartar, ¿verdad? Descartemos allí. A, si cada departamento formulara sus propias leyes. B, si se invirtieran más recursos en la educación de las poblaciones más pobres. Bueno, ese es un excelente propósito. No creo que eso sea algo por el cual se va a desboronar, ¿verdad?, el espíritu del Estado colombiano y de la Constitución Política del 91. C, si se distribuyeran los recursos de las regalías en las entidades territoriales indígenas. De hecho, eso tiene que pasar, por ley tiene que suceder. Bueno, en aquellas zonas donde, por ejemplo, hay comunidades indígenas. Bien, si se le permitiera a cada departamento manejar sus recursos financieros. Bueno, cada departamento, de hecho, maneja ciertos recursos y maneja ciertos impuestos que no están manejados
por ejemplo, por la DIAN, ¿verdad? Hay impuestos que tú debes pagarle al Departamento del Atlántico, en este caso particular, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de un impuesto que se le paga al Departamento del Atlántico, impuesto de rodamiento por las carreteras del departamento, o quizás de pronto por el impuesto que se le cobra a las bebidas alcohólicas, que son, en este caso, la base para el sostenimiento del sector salud. Respuesta, Edward. Profe, Por supuesto, ¿por qué, Edward? pues tenemos que, bueno, apenas vi la opción, me imaginé pues el caso de las drogas en Estados Unidos. Digamos que en algunos estados pues está prohibido, pero como pues es un estado federal, hay algunos estados que sí tienen legalizada la droga y pues pueden consumirla sin ningún problema. Es decir, lo que ellos llaman consumo recreativo, ¿verdad? Bien, entonces sí, la A es la respuesta correcta. ¿Qué dice Juan Sebastián? ¿Estás de acuerdo con el compañero? Sí, profesor, yo estoy de acuerdo con mi compañero, también creo que es la A. Correcto. Bien, es la respuesta A, bien. Bien, seguimos entonces, vamos a escoger. Bueno, Carlos Ernesto, por favor, pregunta número 2. Listo, profe. El gobierno de Juan Manuel Santos adelantó a través del Ministerio de Educación Nacional el programa Serpi lo Paga, el cual consistió en otorgar becas condonables para realizar estudios profesionales a aquellos bachilleres que lograran alcanzar puntajes altos en las pruebas Saber 11. El actual gobierno lo reemplazó por el programa Generación E. Consiste en el avance de la gratuidad por mérito en la educación superior pública, fortalecimiento de las 61 instituciones de educación superior públicas y el reconocimiento de los mejores bachilleres de escasos recursos. La razón que mejor sustenta este tipo de programa es, de acuerdo con la Constitución de Colombia, que el Estado debe A, aumentar el número de estudiantes en las universidades públicas, B, otorgar subsidios educativos a los más pobres para mejorar la calidad de vida, C, garantizar el derecho fundamental a la educación de todos los ciudadanos, D, ofrecer el estudio de carreras profesionales a muy bajos costos. Correcto, bien, miren, entonces antes de conocer una posible respuesta, miremos entonces más o menos el espíritu de la ley y al mismo tiempo del enunciado que tenemos allí, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, el Estado colombiano debe garantizar el derecho a la educación. Esa es una norma constitucional, lo cual implica que el Estado debe invertir recursos en la educación pública. Esos recursos en la educación pública deben estar dirigidos a diferentes aspectos de una misma realidad. Al fortalecimiento, por ejemplo, jovencito, de la planta del personal docente, el fortalecimiento y capacitación de esa planta de personal docente, al mejoramiento de la infraestructura, es decir, de los edificios y de todas las locaciones donde se llevan a cabo los procesos pedagógicos, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces esos son recursos que se deben invertir en la educación pública como tal. Hubo una controversia de parte de ciertos sindicatos, entre otros como FECODE, que consideraban que esta es una medida que no se debía llevar a cabo, aunque bueno, aparentemente esto estaba destinado a premiar a aquellos estudiantes buenos, ¿sí?, que fueran a la universidad. Algunos consideraban que esto vulnera el derecho de los estudiantes que no son tan buenos, que quedarían rezagados, que porque no es bueno el Estado no va a invertir en él. Y esto suena a discriminación, que va en contra del espíritu de la Constitución política. Pero además agregaban que todo ese dinero, así fuera condonable, es decir, condonable significa que te estaban haciendo un préstamo, pero que por tu buen rendimiento académico el Estado te perdona la deuda, no la tienes que pagar. Entonces, estos decían que todos esos enormes recursos que iban a parar fundamentalmente a instituciones privadas debía dirigirse hacia las instituciones públicas del Estado.
Recordemos entonces, jóvenes, que esto fue para las universidades privadas, jovencitos, mejor dicho, como una gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque iban a abrirle espacio a estudiantes muy buenos que quizás de pronto no tenían opción por razones económicas de entrar a estudiar, y al mismo tiempo, pues el Estado les pagaba a esas universidades, lo cual de alguna manera, pues teniendo en cuenta el alto número de estudiantes que están atrasados en el pago de sus deudas con las universidades, pues para las universidades era como un viento fresco que llegaba porque iban a entrar recursos por cuenta de estos dos programas de educación para los muchachos. Ser Pilos paga y la generación E, ¿verdad? Entonces, universidades como los Andes, Javeriana, la Universidad de La Sabana, que son de las que conocemos, que aún han ido más estudiantes del experimental, ¿verdad? Y otras universidades privadas del país, hablemos las locales como la del norte, bueno, caramba, estaban totalmente satisfechos porque esto significaba, jovencito, unos ingresos económicos muy importantes. Espérense un momentico ahí que están tocando acá y estoy yo solo aquí. Un momentico, por favor. Un momento. Un momento. Espérate un momento, ¿viste? Espérate ahí. Bien, entonces habíamos dicho que esto generó, jóvenes, una controversia, teniendo en cuenta que, pues, para algunos sectores era preferible que el Estado fortaleciera las universidades públicas y que a ellas tuvieran una mayor capacidad de acceso, mucho más estudiantes de los que pues se ganaban la beca por ser pilosos, ¿verdad? Eso era algo. Bien, esto tiene un doble rasero. Para algunos es bueno porque garantiza que algunos muchachos pues tengan opción de ir a universidades de un excelente nivel académico como tal. Bien, entonces, poco más o menos eso fue lo que se suscitó cuando estos programas salieron, ¿verdad? Entonces, había universidades que estaban en un abandono terrible, Universidad del Atlántico, por ejemplo, la UIS en el departamento de Santander, universidades de Bogotá como la Universidad Distrital, la Pedagógica, que son universidades públicas, mucha de la infraestructura de la Universidad Nacional cayéndose, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces, respuesta a esta pregunta, vamos a ver, Carlos. Profe, yo me voy por la C. Ajá, ¿por qué? Susténtela. Bueno, yo me voy por la C porque es como que la que va más orientada a lo que es garantizar el Estado. En este caso sería un derecho fundamental, como la educación. Si miramos las otras opciones, en el caso de otorgar subsidios, es responsabilidad del Estado, hasta cierto modo, o el Departamento Nacional de Planeación, pero en este caso estamos hablando de educación. Si vamos al ámbito de la pobreza, puede irse por diferentes caminos. La de ofrecer estudios de carreras profesionales a muy costos bajos, no creo que vaya mucho por ese camino. Y aumentar el número de estudiantes en las universidades públicas también creo que no va por ese camino, entonces me quedo con la C. Entonces, Carlos Ernesto, ¿qué es lo que debe pasar realmente para ti? ¿Qué sería el ideal, satisfactorio? O continuar con estos programas, favorecer a muchos jóvenes de escasos recursos que quieren ir a unos programas educativos que quizás ellos no están al alcance de la mano de poder costearse, o que toda esa cantidad de dinero se invierta en la educación pública, en las universidades, para que haya un mayor acceso de estudiantes a la universidad. ¿Qué es lo mejor en este caso, Carlos? A ver, ¿qué es donde gira la discusión de todo esto? Bueno, profe, yo creo que en orden de prioridad, creo que deben estar las universidades públicas, como usted muy bien ha mencionado. La infraestructura de estas universidades está en deterioro y hasta cierto modo se tiende a estigmatizar a estas universidades
Por lo menos muchos estudiantes, yo he oído que no, por lo menos no quieren estudiar en la Universidad Atlántico por X o Y Correcto, motivo, sí. y se tienden a decir que las universidades públicas son universidades malas, cuando no es Sí. así. Pero O- aquí ajá. también tiene el Estado hasta cierto modo un grado de culpa porque ha abandonado a las instituciones públicas. Entonces yo digo que estos fondos deberían ir destinados a la educación pública. No, y Carlos, lo que destina el Estado colombiano a investigación, porque básicamente, chicos, las universidades deben ser centros de investigación, liderar investigaciones de todo tipo, ¿verdad? Entonces, lo que destina en el presupuesto general de la nación, el Estado, para esto de investigación es 0 punto no sé qué, es decir, eso no se compadece absolutamente de nada, ¿verdad? Es decir, las universidades públicas, muchas de ellas quedaron como unas universidades de unas clases presenciales en un salón de clases, pero sin tener la posibilidad de que formar profesionales que sean investigadores. Eso es fundamental, chicos. Es decir, las universidades del país, ellas necesitan un giro muy grande, ¿verdad? Bueno, no me refiero a la Nacional, es una de las mejores universidades de Colombia. Está dentro de las universidades latinoamericanas con un buen perfil y nivel de formación profesional, de un excelente proceso académico, ¿verdad? Pero es que ese debe ser el perfil de todas las universidades, ¿verdad? Es decir, la universidad pública se debe caracterizar por ser una universidad que lidera procesos, ¿verdad? Que lidera procesos. ¿Mm? Y eso no se está cumpliendo realmente. Desafortunadamente, todavía encontramos que existen en el país universidades que están bastante atrasadas en ciertos procesos que resultarían fundamentales en la formación de los estudiantes, tanto en pregrado, bien, o los posgrados. Y el posgrado pues ya es más una iniciativa del estudiante de la maestría o del doctorado que debe hacer investigación, ¿verdad? Pero esa investigación se debe comenzar a incentivar precisamente, jovencitos, en los pregrados universitarios. ¿Mm? Y bien, entonces la respuesta correcta aquí sí, ciertamente es la C, que es lo que debe garantizar el Estado colombiano, el derecho fundamental a la educación. Gracias. ¿Estamos de acuerdo todos, jóvenes? Sí, señor. Sí. Bueno, listo. Pues Shari, por favor, pasemos a la pregunta. O bueno, vamos a escoger a otro compañero. Vamos a María Gabriela. María Gabriela, por favor, 3. Voy. Los principios de respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos, así como la autonomía del pueblo que expresa su voluntad por medio del voto y la participación política son los principios básicos de un sistema de gobierno llamado democracia. ¿Cuáles de las siguientes características no corresponden a un Estado democrático? Ajá. A. La coacción y la presión, porque para elegir a los gobernantes y mantener el poder, el Estado no permite el voto de manera libre. B. La libertad de expresión, porque este es un mecanismo básico para saber lo que piensan los diferentes miembros de la sociedad. C. Todas las personas tienen las mismas oportunidades porque no se debe discriminar ni excluir a ninguna persona ni grupo social. Y D. Atender los intereses, necesidades y demandas de la colectividad porque el Estado debe afrontar los problemas de la vida común. Bueno, antes de ir a la posible respuesta, jóvenes, esta es una pregunta bastante interesante, sobre todo cuando se aborda el derecho a la democracia, ¿verdad? A la libertad, a las libertades individuales, que hace parte de las ideas liberales surgidas antes de la Revolución Francesa con los filósofos de la Ilustración, ¿verdad? El derecho a la expresión, todas estas cosas así que se le parecen. Encontramos sociedades donde se autodenominan como democracias, ¿verdad? Yo me admiro, por ejemplo, de decir de que aquí el gobierno de Colombia decía hace poco que Venezuela exporta terroristas, ¿verdad? Más bien yo pienso que lo más prudente es guardar silencio, jóvenes, cuando sabemos que un grupo de exmilitares colombianos salieron a un país vecino a asesinar a un presidente.
aunque no es una política del Estado colombiano, esto que hacen estos señores sí responde a un proceso de formación ideológica que se da en las escuelas militares y policiales, ¿verdad? Recordemos que la polarización actual que hay en Colombia y que existe en muchos países de América Latina, la rivalidad entre lo que conocemos como las ideologías, derecha, izquierda, etcétera, ha llevado a que muchas de estas fuerzas consideren que toda aquella persona que defiende los derechos humanos, que no piensa como los gobiernos, que tiene unas ideas que son distintas, que son de izquierda, son como considerados como terroristas, se les hace una serie de, como quien dice, de bullying, se les margina, hay campañas difamatorias en el país, en Colombia se ha dado todo esto, jóvenes. De tal manera que, por ejemplo, usted oye, y no estoy haciendo proselitismo político, quiero que quede así claro, pero lo tengo que tomar como ejemplo, jóvenes, que usted escucha a la gente decir comúnmente, uy, no, por ese Petro no. Sí, pero ¿de dónde sacó la gente la idea de por qué por ese Petro no? Cuando en este país de 200 años de vida republicana, aquí en este país, quienes han manejado el Estado colombiano son los partidos tradicionales, inicialmente liberales conservadores y en los últimos tiempos movimientos políticos como los que sabemos que han surgido y los que gobiernan ahora. ¿Quién ha llevado a la debacle económica al país? ¿Quién ha mantenido al país en el conflicto en que se encuentra, en la guerra que hay, verdad? Y todo lo que sabemos no han sido precisamente aquellos a quien la gente considera, uy, no, porque es culpa de él. Es decir, ¿pero por qué es culpa? No, es culpa de los medios de comunicación que, bueno, que hacen parte de un sector social dominante, y recuerden que a los medios de comunicación se les denomina como el cuarto poder. Y es fácil a través de un medio de comunicación en un país donde tristemente hay una ignorancia muy grande en materia política, crearle a la gente, jovencito, una falsa idea, ¿sí? O hacerle creer una mentira como una gran verdad. Entonces eso es lo que sucede. Eso se llama democracia. Aquí nosotros dicen, esta es una democracia, ¿sí? Pero una democracia que solamente es de rótulo, de nombre, ¿sí? Porque la gente va a votar, eso es democracia. Cuando usted, si de pronto a boca de urna pregunta usted por quién votó, ¿sí? La gente que me dijeron que votara, ¿sí? ¿Usted votó? Sí, voté, pero porque cogí 50,000 pesos. ¿Eso es democracia? No. Ahí encontramos, sí, quizás de pronto, donde se cumplen ciertos requisitos formales, pero que el espíritu realmente de la sociedad y el Estado no lo tiene. Y eso no significa necesariamente que nosotros estamos diciendo aquí que tiene que ser un gobierno de izquierda o tiene que ser un gobierno de centro izquierda o de centro derecha que la garantice. No, es que no se está garantizando por ningún lado, ¿verdad? Por ningún lado se está garantizando. Entonces, cuando hablamos de democracia, jovencitos, no estamos hablando quizás de pronto de ello y de participación, de respetar quizás de pronto, jovencito, la expresión popular en las urnas, no manipular a nadie, no obligar a los trabajadores a votar por fulano de tal, no orientar ideológicamente a través de los medios de comunicación a las personas a que su voto se dirija, no, sino que la gente tenga la capacidad de poder analizar la realidad del país y tomar una decisión libre y soberana. Y recuerden ustedes, jóvenes, que esto en este país, esto es una gran confrontación. Si usted dice que usted va a votar por fulano, no, esto es motivo de discusiones familiares, de enemistades entre viejos amigos, de distanciamiento entre la gente. Recordemos lo que cuando hay ciertas manifestaciones en las que, por ejemplo, hay gente que va protestando por lo de que está pasando en el país, en las aceras, hay unos o dos dicen plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, o quítate esa camiseta, porque todo eso se ha dado en este país. Eso fue en Medellín, a un joven, quítate esta camiseta porque de no te la quitamos, y sale un viejo, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene. Es decir, aquí las cosas las vamos a resolver es a la fuerza.
y este es un país donde hay desaparecidos, no sé cuántos desaparecidos del paro nacional, que todavía no aparecen por ningún lado. En este país, por ejemplo, se ofrecen recompensas por quien le dio una patada a una señora policía, pero en este país quizás de pronto no se busca o no se dentro de quienes manejan las armas del Estado, quién fue el que, por ejemplo, le estirpó un ojo a 19 jóvenes durante ese proceso del paro nacional. Es decir, se ofrece dinero y buenas recompensas por quienes de alguna manera tocan a quienes son los intocables, pero cuando tocan a los que están protestando, lo que encontramos es que hay una enorme impunidad, ¿sí? El caso de Dylan Cruz. Eso se llama democracia, jóvenes, torpedear todos los procesos, usar el puesto que tienes, el alto cargo, para coaccionar a los que están en una condición de inferioridad en la línea de mando. Tienes que decir esto, o te apoyamos y te respaldamos porque estás haciendo esto, que es lo que queremos que hagas, y no hay pruebas. Entonces, si, por ejemplo, usted filma un procedimiento policial, lo más seguro es que usted se va a llevar una palera grande. Ahora vaya a escanear el código QR del policía para obtener la información de él. Es decir, no está garantizado que usted en una marcha llegue, señor policía, permíteme que lo voy a identificar. No, eso, jovencito, es un ideal que vendieron de que eso es lo que tiene que pasar ahora, que van a haber sanciones y todo lo demás. Entonces, jovencito, sí hablamos de democracia en un país como Colombia, pero es una democracia pírrica, pobre, una democracia desnutrida, una democracia pálida, que no refleja realmente lo que la democracia debe ser. Y no estoy diciendo aquí que esto se logra con un gobierno de derecha, centro, izquierda, no. Simple y llanamente estamos hablando de qué es la democracia y punto, como ideal de gobierno, como ideal de sociedad. Bueno, entonces vamos a encontrar, jóvenes, algunas de las posibles respuestas aquí, ¿verdad? El principio del respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos, así como la autonomía del pueblo que expresan su voluntad por medio del voto y la participación política, son los principios básicos de un sistema de gobierno llamado democracia, ¿verdad? En un país donde se compra y venden los votos, donde un país te obligan a votar por fulano de tal, porque eso sucedió en esta democracia, en los municipios apartados, incluso aquí al sur del departamento del Atlántico, hace algunos años atrás, cuando las personas votaban, llegaban, ¿usted quién es fulano de tal? Bueno, váyase porque ya usted votó. Es decir, otro decidió por usted. Entonces, eso es lo que hablamos de democracia. ¿Puede la gente realmente expresar su voluntad por medio del voto? Bueno, formalmente mucha gente lo hace formalmente, pero habría que examinar bien si la gente lo está haciendo a plena conciencia. Y la participación política son los principios básicos de un sistema de gobierno llamado democracia. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a un Estado democrático? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál? Algunos, bueno, vamos a la respuesta, no voy a ir a hacer conjeturas. Respuesta, por favor, que no pertenecen o no corresponden a un Estado democrático. A ver, respuesta, la compañera que leyó. ¿Quién? La A. ¿Por qué la A? A ver, por favor. Profesor, porque si leemos bien el enunciado, nos hablan de los principios de un tipo de gobierno que es el que se basa en la democracia, ¿verdad? Correcto. Que tiene el respeto y garantía de derechos humanos. Entonces en la A vemos que está como ese irrespeto hacia los derechos humanos porque pues no permite el voto de manera libre y eso es un derecho que nosotros tenemos. Correcto. Sí, tú tienes toda la razón y por eso yo proponía un ejemplo que pasaba en algunos municipios, imagínate tú, para no ir al resto de la geografía nacional. Calamar, Bolívar, para mencionarte alguno, ¿verdad? Soplaviento, Bolívar, el Campo de la Cruz, Atlántico, Suán. Hace unas 2 décadas, cuando la gente iba a votar, cuando la gente llegaba al centro de votación, que entregaban su cédula, miraban su número, la gente no pasaba de la puerta y habían unos señores que intimidaban y le decían, bueno, váyase que ya usted votó. ¿Eso es democracia? Se eligió un gobierno por 2 ocasiones, en la segunda ocasión se eligió usando este tipo de situaciones. ¿Eso es democracia? No. Bueno.
Entonces eso nos brinda un ejemplo, jóvenes, de que un país que digan que es democrático, no tragamos entero. Tenemos que aprender a masticar y a digerir eso si realmente es democrático, si realmente lo es, ¿verdad? Porque si no llena esos requisitos es un formalismo, hubo votaciones, hubo elección, la gente llegó, pero la gente no supo a quién. O que tú vayas presionada, porque si tú no pones los 20 votos que te obligan en la empresa para conservar tu puesto, entonces tú no estás votando por una propuesta política, que ni siquiera llegas a conocer cuál es la propuesta y si realmente la tiene, ¿sí? Sino que estás votando porque te están presionando, simple y llanamente. Lo otro es un papel, como lo dicen por ahí, el papel aguanta todo, ¿sí? El papel aguanta todo. De hecho, hay hasta papel para el baño. Entonces, en el papel puede quedar escrito todo, pero si tú estás siendo obligado porque tienes de esa forma que conservar tu puesto, ¿eso es democracia? No es democracia, para nada. O que los resultados te los alteren, ¿eso es democracia? O que los funcionarios que manejan quizás de pronto los sistemas de registraduría nacional, del comité electoral, son funcionarios que de alguna manera dependen del que gobierna. Y en este país donde sabemos que hay lealtades políticas y esas lealtades se pagan, ¿sí? De determinada forma, y que se pueden manipular las cosas, eso es democracia. Recuerden que aquí en Colombia surgió un refrán popular a comienzos del siglo XX que decía, el que escruta elige. Es decir, el votante puede ir vota, pero el que escruta, el que revisa los votos, el que hace el conteo o el que posteriormente hace el reconteo, puede determinar quitar algunos votos de fulano y ponerlos de sutano. Y en Colombia eso ha sucedido, jóvenes. Recuerden que después de las elecciones aparecen no sé cuántos tarjetones aparecieron marcados, votados en un basurero, y ese es un escándalo, un show mediático, los medios de comunicación, a la araca, pero hasta allí. Todavía yo no conozco ningún preso en Colombia por delito electoral, para que ustedes se den cuenta. Y como los delitos electorales, pues, responden a unos intereses dominantes, pues, nada pasa. Bueno, muy bien, pasemos a la pregunta número 4. Kenneth, Adrián, por favor. Vale, profe. Okay. Pregunta número 4. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 mediante la resolución 217A3, y en su artículo 5 reza: nadie será sometido a torturas ni a penas tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cuál de las siguientes acciones iría en contra de esta norma? Ajá. Privar de su alimento. Privar de su alimento a un recluso para obligarlo a entregar información a las autoridades. Ajá. B. Juzgar a un delincuente y hacerle cumplir la condena. C. Extraditar a un criminal de un país a otro para que pague su condena por los delitos cometidos en ese lugar. O D. Interrogar a los testigos de un crimen o de cualquier otro delito. Yo creo que hay un grupo de este compañero Kenneth, hay un grupo de aquí de posibles respuestas, que es lo normal que suceda. Hay una sola respuesta que no es lo normal que suceda. Los derechos humanos, jovencitos, eso es, mejor dicho, otra de las cosas que en este país, pues, o en otros países de la región también están siendo fuertemente cuestionados, ¿verdad? Fuertemente cuestionados. Y Colombia no salió bien librada por parte de la CIDH, la Comisión de Derechos Humanos para las Américas. No salió bien librada con, por ejemplo, las publicaciones de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional y de una fundación Temblores, que se llama así en Colombia, una fundación Temblores. Es decir, los derechos humanos, los estados están obligados a garantizarlos. Sí, pero eso no es lo que ve uno, jovencito. Desafortunadamente, tristemente, tendríamos una lista larga que quizás no terminaríamos de leer en esta clase de hoy,
donde los derechos humanos son violados aquí y en la Conchinchina y en cualquier parte del mundo. Claro que nosotros siempre hacemos énfasis en lo que vemos, en lo más cerca, en nuestra realidad, en lo que domésticamente sucede en el interior del país, ¿verdad? Los derechos humanos pues son pisoteados cuando vemos, por ejemplo, muchas cosas, ¿sí? Que, por ejemplo, los reclusos están hacinados en cárceles, donde una cárcel, por ejemplo, en un pabellón, caben 200, no hay 200, hay 1200. En una ocasión, jovencito, cogieron preso a un señor, a un muchacho, amigo mío, el que me arregla las bicicletas. Yo sabía que las cárceles aquí eran cosas degradantes, ¿sabes? Y bueno, pues dije, voy a visitar a Carlos, voy un momentico a la cárcel Modelo. Entre otras cosas, yo tenía expectativas por conocerla, ¿sabes? Llevaba una idea en la cabeza. Y dije, esta vaina debe ser tronco de vaina fea, pero me imagino esto, esto y esto. Cuando yo entré, dije, Dios mío, ¿y dónde entré yo? ¿Esta vaina qué es? ¿Ah? ¿Esto qué es? ¿Un tugurio? ¿Qué es lo que es? Es verdad, pelado. Qué vaina terrible, hermano. Oh, hijo de madre. Hasta en los baños abren colchonetas, en los pisos de los baños, jóvenes. Y digo yo, y ese hueco abierto ahí del sifón del agua, no, eso le ponen unas tablas ahí para que no se salgan las ratas, las cucarachas, los ciempiés, y ahí abre la colchoneta. Dios mío, y yo veía en el techo una serie de colchonetas, y me dije, pero ¿y para qué tienen todo ese? No, porque es que esos presos, ellos no tienen habitación, les toca abrir la colchoneta, por ejemplo, en el pasillo en la noche. Y yo me ponía a pensar, Dios mío, y si una persona se siente mal, que uno cuando tiene un malestar, uno está en su cama acostado, sí, ¿cómo hace para mantener una colchoneta abierta en un pasillo, en un espacio donde no lo puede abrir durante las horas del día? Qué barbaridad, entré a los baños, jóvenes. Eso es lamentable. Una miseria, una porquería, un fumadero de marihuana dentro de esa vaina. Eso es realmente triste, deprimente. Sale uno, mejor dicho, enfermo. Cuando yo entré me sentí sobrecogido de ver tanta situación terrible allá adentro, ¿saben? Salí deprimido. Entonces, pero yo, entre otras cosas, chicos, les comento mi experiencia. Yo dije, bueno, yo me voy temprano, voy a llegar a las 10 y estoy como una hora ya, y a las 11 salgo y para ir al centro a hacer una diligencia. Bueno, yo entré y no tenía ni donde sentarme, había un calor y estaban jugando, y la única parte donde estábamos era donde se podía estar en un patio, había un partido de fútbol y mandaban unos balonazos, uno tenía que estarse, Dios mío, para allí, para acá, para evitar un balonazo en la cara, en el cuerpo. Bueno, total de que ya después de tanto aguantar calor, le dije yo al amigo mío, no, Carlos, ya yo me voy porque, no, él me dice, Capetillo. No, Capetillo, no te puedes ir, porque antes había un actor mexicano, que Guillermo Capetillo, él quedó con el cuento desde pelado que estábamos por aquí de decirme Capetillo. Y no, Capetillo, no te puedes ir. ¿Y por qué no? No, porque la visita obligatoriamente es hasta las 4 de la tarde, no tiene salida, marica. Y no, yo dije así, me puse las manos en la cabeza, y en qué lío me metí yo, Dios mío, qué chicharrón, ¿cómo hago yo para salir de esto? Ningún guardia da salida. Pero me dijo, a las 2 de la tarde hay guardias que abren, que preguntan quiénes desean ya terminar la visita y los dejan salir. Y dije, puede ser que este sea el caso de hoy. Bueno, preciso, sí pasó. Pero cuando el tipo dijo pasó eso, se formó una fila inmensa dentro de esa vaina. Y eso iba a cuentagota, porque primero a ti te ponen un sello en el cuello, te ponen 2 sellos en la mano, te quitan la cédula, tú tienes que dejar los celulares guardados en un kiosco. Y yo pensando, Dios mío, los celulares están guardados en ese kiosco de al frente, qué barbaridad. Total, entonces, que mientras te registran las huellas dactilares, te revisan los sellos, la cédula, ese es un cuentagota, lentamente. No joda, pelado, yo les digo una vaina que yo más nunca, aunque después regresé como 2 veces más jóvenes, pero ya fui preparado para lo que iba. Pero esa es una vaina que le quita a uno el deseo de ir a una parte a visitar a una persona que haya caído por bien o por mal, por equivocación o por lo que haya sido en una cárcel. Eso es terrible, jóvenes, pero lo que yo les pueda decir terrible es poco. Claro que cuando yo pensé, yo dije, yo pensando
que iba a encontrar algunos presos en los talleres de ebanistería, haciendo cosas, sí, capacitándose. ¿Cuál? Por ningún lado, jóvenes, por ningún lado. Y llegó la hora del cambao. El cambao es el almuerzo. Ay, Dios mío. Yo, bueno, no sé ni qué fue lo que me dio, joven. Ahí logro observar unos jóvenes nada más con este ejemplo, que los derechos humanos aquí no valen nada. No valen un carajo. Colombia ha firmado protocolos, ha firmado acuerdos, está obligado a cumplirlos. Pero ese se volvió puro papel, pelado. Eso es puro papel. No sirve para nada. Los derechos humanos son pisoteados. Terrible, compañero. Es realmente triste y dramático, jóvenes. Realmente triste lo que se vive allí en una cárcel. Y allí conocí pelados de los hiper mega play, ¿verdad? Unos pelados bien, de tronco de presencia, troncos de zapatos, tenis carísimos, jeans y vestidos. Y yo le decía, ay, viejo Carlos, y estos manes que no, esos son de los hiper mega play, esos manes como que de platico, qué sé yo, esos son los bollones de aquí, marica. Esos manes paran todo el día así bien tirados, bien vestidos y manejan la chencha, como dice él, y así decía la profesora Catina del experimental, manejan la chencha, el billete, compran a los guardianes y de cuánta vaina. Esos manes tienen su propia habitación y tal que pascual. No puede ser, esos manes así, en esa presencia, están ahí. Esos manes son los que han matado un poco de gente de plata aquí en Barranquilla. Conocí a un man que mató a un italiano, no lo mató, lo enterró vivo, y el tipo se murió allí vivo, enterrado, sepultado, allí en Juan de Acosta. Y era un muchacho joven. No puede ser que ese man haya tenido agallas de enterrar a una persona viva y que esa persona... ¿Tú te imaginas ese italiano, el drama que vivió allá sepultado vivo hasta morir lentamente? Son cosas terribles que yo no pensé nunca escuchar ni ver allí, ¿verdad? Yo le dije, vamos a hacer un paseíto por acá, por esta vaina, para terminar de conocer esta posilga. ¿Qué es esto? Porque esto no es otra cosa que una posilga. Aquí nadie se resocializa. Aquí nadie sale como para insertarse a la sociedad como una persona de bien. No, al contrario, salen más resentidos, llenos de odio y de cuanta cosa por todo lo que les ha tocado, y peor que peor, ¿sí? Entonces, jóvenes, terrible, terrible. Vamos a la respuesta de esta pregunta, jóvenes. ¿Quién fue que leyó, por favor? Kenneth. Sí, bueno, profe, fui yo. tienen respuesta, Kenneth. Después que les contesto, jóvenes, porque ustedes saben que a mí las preguntas me gusta ilustrarlas con cosas que son reales, o que ustedes han visto, que todos hemos vivido, que yo he logrado vivenciar, que yo he logrado ver. Terrible, pelados. Una cosa triste, dramática. Bueno, muy bien, Kenneth, por favor, respuesta. Sí, profe, yo creo que considero que la respuesta es la A porque las demás pues no pasan de la línea de la tortura. No, es lo normal juzgar a un delincuente para que pague su pena, es lo normal, extraditarlo si hay un tratado de extradición es lo normal, interrogar a los testigos es lo normal. Si lo que no es normal es privar de su alimentación a un recluso para obligarlo a entregar información a las autoridades. Lo que pasó en Bogotá en una estación de policía, que los manes estaban rabiosos porque no les estaban dando comida como era, que estaban mal, estaban hacinados, se sublevaron, prendieron una colchoneta y después los policías dijeron, ahí se van a morir quemados, pum, pusieron candado y hubo varios incinerados, muertos, por supuesto, ¿verdad? Es decir, ¿dónde queda la vida humana, el valor de la vida humana, jóvenes? ¿Sí? Y no importa quién haya sido, quién sea. Y si es una persona inocente que por una equivocación está allí, eso es peor, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es la A, jóvenes. Bueno, entonces, jóvenes, se venció la hora, quedamos allí. Nos vemos nuevamente el próximo viernes, jóvenes.